diferentes pantallas, no sé si se podrían, pero el problema es que si se apagan esas, se apagan todas las luces, ¿verdad? No sé si podrían, tal vez con las luces apagadas se podría ver un poquito mejor. Pero definitivamente lo que quiero compartir, en el mes de septiembre, cada año, todos los años llevo grupos de peregrinos a Israel. Lo que no solo Israel, sino todo donde se escribió la historia de la Biblia. Nuestro viaje los denominamos de estudios y investigaciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque viví allá. Y segundo lugar, porque yo escojo los lugares. Y segundo lugar, porque es específicamente de estudio que hacemos cada uno de esos lugares. En septiembre pasado, andaba con un grupo de pastores, le contaba al pastor Ramón que eso fue impresionante. En ninguno de los grupos había visto tantos pastores llorar como cuando estuvimos en Grecia, cuando estuvimos en Filipense, cuando estuvimos en Tesalonicense, cuando estuvimos en Corinto, la iglesia de Corintios, cuando estuvimos en Atenas, cuando estuvimos en Berea, cuando estuvimos en Iconia. Era impresionante, le decía el pastor Barrera cómo lloraban los pastores. Pero a eso de las 9 de la noche, después de haber estado todo el día en la isla de Patmos, que al final tengo un video para ustedes, a las 9 de la noche tomamos un inmenso barco, un barco gigante, crucero, de muchos pisos de altura. Y a eso de la, 12, 1 de la mañana, en todas las cabinas, cuando el capitán quiere hablar, como en el avión, se oyó la voz del capitán que lo estaba diciendo en griego y lo estaba diciendo en inglés. Y el capitán estaba diciendo en inglés: si no vas dormido, asómate a la ventana, estamos pasando el mar Egeo, solo para que mires lo que está ahí. Rápidamente me tiré de mi camarote y me asomé en la ventana del barco. Y eso es lo que estaba viendo en esos momentos. Cuando yo vi eso en el mar Egeo, en este momento hay 80 naciones involucradas en el mar Egeo. 80 naciones. Sentí una nostalgia profunda en mi corazón. Esa nostalgia que sienten los escatólogos. Una nostalgia profunda. Mientras miraba estos impresionantes y descomunales aviones de guerra que cada noche, en estos momentos, están despegando. Y máximo en este momento que la cosa está al rojo vivo. En este momento la cosa está, pero al rojo vivo y peligrosísimo. Estaban despegando los aviones. Y cuando vi eso, en ese momento pasaba como por televisión en la mente Ezequiel 38 y 39, donde Ezequiel dice que desde el gran mar, está hablando de aquí, del mar Egeo, desde el gran mar salía para hacer estremecer la tierra de Siria. Y cuando miraba eso que había, eso se había escrito hace 2500 años, y de momento lo estaba moviendo en vivo y a todo color. Era la profecía frente a nuestras propias narices cumpliéndose. Para poder entender esto, Teniente Coronel Elmer, él es un alto oficial de los marines, sin lugar a duda la élite más especial de nuestras Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Y él me llevó a uno de estos barcos impresionantes. Me llevó a verlo para que yo lo viera en vivo, cómo es que aterrizan esos aviones allí, cómo se levantan. Y cuando él me dijo estas palabras, solo uno de estos barcos, me dijo, tiene el poder para explotar el mundo en solo 5 minutos. Porque cada uno de estos barcos lleva armas nucleares. Un solo barco, no podía traer la destrucción del mundo. Cuando el teniente coronel me explicaba eso, y lo que yo vi en septiembre, allí en el mar Egeo, por supuesto que la piel se me puso como piel de gallina.
Y solo nos hace recordar, no solamente al profeta Ezequiel, sino también a este capítulo que acabamos de leer. Y vi un caballo rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada. Y la misión es hacer que se maten unos a otros. Gran espada quiere decir armas jamás nunca antes vistas, que nunca nuestros antepasados imaginaron que esas armas iban a existir. Ese es lo que estamos viendo en estos momentos. 84 naciones, exactamente ya camino a Armagedón. Ya estamos en vivo y a todo color, camino a Armagedón. Esas 84 naciones están involucradas exactamente en el lugar de la profecía, en la frontera norte de Israel, en Siria, que es donde la profecía había anunciado que se iba a dar este acontecimiento. No, disculpe que a veces gente no... que es exactamente donde la profecía tenía que darse. Así estamos viendo en estos momentos. Todo este acontecimiento, todos los preparativos de esa guerra, estas 80 naciones, entre las cuales está Estados Unidos, Rusia, China, todos los grandotes ya están metidos ahí. Lo que la noticia estaba diciendo esta tarde, que la tensión en este momento está tan caliente, pero caliente, que inclusive Rusia está amenazando que si se meten con ellos, va a atacar con armas atómicas. Eso significa ya el Gog y Magog que habla Ezequiel. Creemos que eso no va a pasar, pero lo que estamos viendo es que se está poniendo la cuestión tensa, me refiero, en eso. La palabra de Dios habló que cuando miráramos esto, estuviésemos preparados. Esos son tiempos de advertencia. La palabra sonido de trompeta quiere decir noticias, acontecimientos de última hora, para que la iglesia se prepare y estemos preparados. Esto es impresionante, esto está sucediendo en estos instantes. Esto está sucediendo en estos instantes, ahorita mismo está sucediendo esto. Los cielos es solamente en la pura frontera de Israel. Allí en estos momentos está pasando estos aviones, en estos instantes, de todas las naciones. Se están cruzando, se están tirando bombardeo fuerte. Ahora cuando estábamos en septiembre en Israel, estábamos en las alturas del Golán. Las alturas del Golán es la frontera de Israel con Siria. Y solamente cuestión de minutos, parece que aviones de la coalición, que le llaman ellos, bombardearon, pero casi en la pura frontera de Israel, algo estaban bombardeando ahí. Y pudimos ser testigos cuando se oye solamente en cuestión clarísimo aquel sonido, porque cada proyectil de eso pesa 500 libras. Esos poderosos proyectiles. De momento se oye rápido que entran los aviones de la coalición, posiblemente aviones de Rusia, disparan, y en solo 2 minutos, nada más, 2 minutos, ya estaban los aviones de Israel pasando de inmediato en la frontera, como advirtiendo, cuidado, se van a meter con nosotros. En solo 2 minutos ya estaban los aviones israelíes cruzándose en ese momento, mandando el mensaje de advertencia. Tengan cuidado y no se metan con nosotros. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Los últimos 4 años o 5 años, porque 2010 para acá, estamos viendo una catástrofe sin precedente, pero sin precedente. Derramamiento de sangre que sobrepasa todo entendimiento. Y que nadie mejor que los hondureños, los salvadoreños y los mexicanos pueden hablar de eso. Pero la catástrofe sin lugar a dudas está pasando en el Medio Oriente. Solo para que ustedes tengan una idea, solamente en Siria, solo en Siria, en los últimos 4 años, 2011 para acá, solo en Siria, han muerto ya, oficialmente declarado en el mes de enero pasado, por las Naciones Unidas, reconocido por las Naciones Unidas, 250.000 almas. ¿Saben ustedes lo que significa 250.000 almas? Para que ustedes tengan una idea, es la totalidad de la ciudad de San Miguel. La totalidad de la población de San Miguel.
En solo los últimos 4 años, la totalidad. Agréguele eso, otros 300.000 entre Libia, África y Yemen, Irán e Irak. Es decir, que en solo 4 años tenemos medio millón de almas asesinadas. Estamos viendo una masacre sin precedentes de vidas humanas. Pero como nuestra iglesia está sumamente dormida, eminentemente dormida, como toco uno de los temas profundos que se llama Sodoma, que creo que no voy a tener, aunque es profundo, más para pastores, para despertar a los pastores, no lo vamos a poder tocar aquí. Estoy hablando en ese tema de Sodoma, profundo, en profundidad del significado. No el que usted ha oído normalmente, es más profundo de lo que tenemos, que lo grabamos con Televisa México. Nuestra iglesia está dormida. Y le ha entrado el espíritu del mundo, el espíritu de la indiferencia. Como a mí no me está pasando, ¿qué me importa que le pase a los demás? Como no somos nosotros, ¿qué nos importa a los demás? Nos estamos volviendo insensibles. Hace unos años pasaba en San Salvador. Y en ese momento que íbamos pasando, en ese instante que íbamos pasando, apenas, qué sé yo, tal vez 2 o 3 minutos. Acababan de matar a una persona. No importa quién haya sido. Pero acababan de matar 2 personas. Y estaban tiradas en la calle, desangrándose. ¿Y sabes qué es lo que me impactó? Que la gente seguía pasando las luces del semáforo, aquí en El Salvador. Tanto en carro como a pie. Y la gente no se detenía. ¿Nos hemos vuelto tan insensibles ante tanta criminalidad que hemos visto? Que yo recuerdo que cuando éramos niños y mataban a un perrito, la muerte de un simple perro nos impactaba a todos. Y cuando yo vi allí cómo los salvadoreños pasaban, prácticamente encima de 2 muchachos que todavía estaban desangrándose y brincaban todavía. Porque es tan grande la maldad que hemos visto, que estamos viendo. Es tan horripilante la violencia que estamos viendo que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los demás. El dolor que están viviendo los mexicanos. Cuando yo veo los padres de estos 23 normalistas en México, es solo una pequeña representación del dolor de miles de miriadas de mexicanos, de miles de miriadas de salvadoreños, que algunos de ellos exponen la propia vida de sus niños de 10 años y los exponen a una travesía sumamente peligrosa porque prefieren arriesgar a ese niño, a esa niña de 10 años a que espere un futuro incierto. Posiblemente todas esas cosas horribles que estamos viendo nos está volviendo insensibles. ¿Acaso son estos síntomas de la gran tribulación? Por supuesto que sí. Y si lo que estamos viendo es tan feo, y de acuerdo a lo que estamos viendo con nuestro, por eso me gusta cuando este comentario mismo que hice pegado a esto. Perdón. El color bermejo, el segundo caballo, se interpreta como un derramamiento de sangre y el matar con espada como la guerra en vez de la paz. Los esfuerzos humanos para lograr una paz duradera se verán frustrados.
La humanidad está entrando ahora en una versión de la historia apartada de toda influencia divina. Así es. Nuestros gobernantes que están subiendo al poder son gente completamente, totalmente apática a Dios. Algunos con un oscuro pasado horrible, espantoso, con sus manos manchadas de sangre. Sin que nunca en su vida hayan tenido que ir a un tribunal a pagar. Y esa es la gente que gobierna nuestras naciones ahora. ¿Cómo creen ustedes que el mundo vaya a ser mejor? Si cada día la sociedad que estamos viendo es muchísimo más alejada de toda interpretación de verdad. Terrible lo que estamos viendo en cuanto a esto. El derramamiento de sangre sin precedente. Imágenes que nos debe de hacer reflexionar profundamente en cuanto a la eminente venida de Cristo Jesús. El siguiente jinete, sin lugar a dudas, nos caracteriza en estos momentos las consecuencias de ese caballo rojo, aunque también va a tener impacto dentro de nuestra naturaleza. Y cuando vio el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven, y vi un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de denario por 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete representa la crisis mundial y la hambruna. Y posiblemente la llegada de una sequía de grandes proporciones que hará cesar la producción de granos básicos como el trigo vital y muchas otras cosas de crisis económica. Es muy probable que en este momento de la marca, en este momento del caballo negro sea el momento propicio para la instalación de la marca de la bestia. No cabe duda que estamos teniendo los preparativos y ya el caballo rojo lo estamos sintiendo con toda su fuerza. No cabe duda también que estamos sintiendo los síntomas muy fuertes del caballo negro. El caballo negro que se interpreta por una serie de cosas de crisis, sin lugar a dudas se destaca en él, no cabe duda, se destaca en él la mención del aceite. Si se trata de un caballo negro, está hablando de un aceite negro que va a dirigir los destinos de la humanidad de los últimos días. En estos momentos, en su totalidad, el 100% de la población del mundo, de los 7.000 millones del mundo, nuestro destino está manejado total y absolutamente por el aceite negro. Nada podemos hacer sin ese aceite negro. Estamos hablando del petróleo. Si usted se fija en la suela de su zapato, y si la suela de su zapato es de hule, ese es petróleo. Las llantas de su carro son de petróleo. Su carro funciona con petróleo, gasolina. Todos los aceites que le echan a su carro es petróleo. Todos los utensilios que tienen sus señoras en su casa es petróleo. Todo lo que tienen de plástico, todo, absolutamente todo lo de plástico es petróleo. Todo lo que siembran, toditito los fertilizantes que siembran, que le echan para hacer producir, es de petróleo. Y se trasladan también con petróleo. Si usted anda un pantalón poliéster, también es petróleo. En otras palabras, dependemos total y absolutamente del petróleo. En su totalidad dependemos del petróleo. Ese petróleo que está en manos de cierto sistema conocido como los del Nuevo Orden Mundial, cosa que voy a hablar este domingo en la tarde en la iglesia Tabernáculo de Oración. Esa gente del Nuevo Orden Mundial puede subir o puede bajar. Puede bajar para destruir las economías de los países que ellos consideran podrían estar haciéndole competencia. Es por eso que de un solo golpe y de un solo zarpazo vimos que el barril de petróleo que estaba hasta junio del año pasado estaba a 140 dólares el barril, de un solo bombazo se bajó a 26 dólares. Y un solo golpe. La China, Rusia, México, Venezuela están pasando su peor crisis porque el oro negro se vino abajo, exactamente. Pero también, no solamente tiene que ver con el oro, sino también tiene que ver con esto.
que estamos viendo aquí. Porque la profecía está dando a entender como que algo grande va a pasar entre los máximos productores de petróleo o los dueños del petróleo del mundo, que son los países musulmanes, y los dueños del vino, que son los europeos. Europa es el continente en todo el planeta Tierra que más consume vino, como ninguna otra parte en el mundo. Su servidor no solamente ha tenido el privilegio de vivir en Europa, sino que también constantemente recientemente acabo de estar en Milán, Italia. Y sé por qué porque estoy hablando con autoridad. Los europeos consumen millones de barriles de vino todos los días. Es el máximo consumidor de vino en el mundo, en el planeta Tierra. La profecía parece decir aquí 2 libras por trigo y 2 libras por denaro, pero no dañe, un denaro para no dañes el trigo ni el vino. Parece estar hablando específicamente que se va a hacer una confrontación de los países del petróleo en una crisis con los países productores de vino. Y efectivamente, en el 2008 o 2007 para el 2008, algo así, o el 2007-2008, el pastor Ramón Barrera llevó a cabo un evento apocalíptico allí en la Plaza Charlet en San Miguel. Habían posiblemente unas 20.000 personas, algunos de ustedes estuvieron allí, por lo menos el hermano Miguel estaba allí. En ese entonces el tema que toqué allí en la Plaza Charlet era una crisis se aproxima, ese fue el tema. Y en ese entonces yo dije que no venía una solución para nuestros inmigrantes, que era una mentira, que era una farsa, no venía una solución, sino que todo lo contrario, una crisis de inmigración sin precedente se aproximaba. Lo dije allí, en el estadio Charlet, y está grabado. Efectivamente, cuando en aquel momento los farsantes, manipuladores y falsos profetas como Ronnie Chávez y un corrupto manipulador que se autodenominaba apóstol llamado Rafael Ramírez, que visitaba esta ciudad y que uno de los pastores de aquí, que fue predicador en este templo, se le arrodilló a ese hombre en público, llamado Rafael Ramírez. Y que recuerdo que ese señor Rafael Ramírez, y aquí tengo a Igmer Benito, compañero de batalla y de ahí de Washington D.C., él sabe lo que estoy hablando. Porque Rafael Ramírez vino a la radio donde está mi programa El Mundo Actual. Que antes aquí en Chaday, no sé por qué ahora no lo están retransmitiendo el programa El Mundo Actual, porque es el que trae mayor audiencia en todos los Estados Unidos en este momento. Sí se está retransmitiendo, ok. En esa radio donde se mete el programa, llegó Rafael Ramírez. Estamos hablando ahí del 2010. Y Rafael Ramírez dijo allí en la radio, en vivo y a todo color, dijo que él y Ronnie Chávez se habían conjurado para que Antonio Bolañes muriera en diciembre de ese año 2010 y desapareciera de la historia de Washington D.C. Le pasó la del evangelista que también, ¿te acuerdas, Igmer? Que tú estuviste en esa iglesia del G12 cuando este famoso evangelista de origen puertorriqueño comenzó a decir que Antonio Bolañes, maldito sea Antonio Bolañes, y que lo sentenció a morir en 7 meses. Y que este evangelista puertorriqueño, muy conocido porque también estuvo aquí, en 7 meses, no fui yo el que me morí, sino que fue él, exactamente, en los 7 meses. Y aquí está Igmer Benito, porque estuvo esa noche allí cuando el hombre hizo la maldición. Rafael Ramírez dijo que yo iba a desaparecer totalmente del área, porque él y Ronnie Chávez se habían conjurado para que yo me muriera. Recuerdo que me llama Ruth Salmerón, o algunos de ustedes la conocen, hijo del hermano Zenén Salmerón. Y me llama la hermana Ruth asustada. Y le dije, Ruth, no tienes que preocuparte, ni siquiera me va a quitar el sueño. Porque las predicciones de un falso profeta no se cumplen, porque Dios no puede estar hablando en boca de las personas impías. En el año 2011,
febrero del 2011. Señor Rafael Ramírez anda afuera porque sabe que lo van a llamar a juicio. Y le dice su abogado que no se presente a la cita que le van a hacer el juez en Washington, D.C., que no se presenten porque el FBI le tiene 24 casos comprobados de violación y que lo van a condenar a cadena perpetua. Que huya de por vida. Y el apóstol Rafael Ramírez no fue Antonio Bolaños el que desapareció del área metropolitana para siempre, sino que fue el apóstol Rafael Ramírez para siempre, porque el día que desaparezca al área metropolitana, lo agarran. Ahora anda huyendo el resto de su vida en Centroamérica y Suramérica hasta que un día el FBI lo agarre. En otras palabras, se puso la soga de Mardoqueo. Me sentenció que yo desaparecería del área metropolitana. Y solamente 3 meses después, o 5 meses después, es que desapareció para siempre del área metropolitana fue él. A veces nuestros pastores, por las ansias, por la codicia, por el deseo del poder, por el deseo de ser adorados, no pueden tener el espíritu de discernimiento. ¿Cómo es posible que ese pastor de aquí, de Santa Rosa de Lima, no tuvo discernimiento y más bien se le arrodilló a ese hombre aquí? Debemos de aprender a no andar buscando gloria, poder y codicia, sino que tenemos que buscar a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. En ese año 2007, a finales de 2007, allí en la Plaza Sarlet, el evento que hizo nuestro querido hermano Pastor Ramón Barrera. Allí dije, cuando don Ronnie Chávez anunciaba que el evento fue el 2008, que el 2009 sería un año súper próspero, de gran prosperidad en el planeta Tierra, decía Ronnie Chávez. Y ahí en el charlet yo dije, no viene prosperidad, sino todo lo contrario. Una crisis sin precedentes se aproxima sobre el planeta Tierra. Y no hay reforma migratoria, dije en aquel entonces. Todo lo contrario. Viene una crisis sin precedentes sobre nuestros inmigrantes y sobre nuestros refugiados. Está grabada, la tengo grabada. Impresionante. Porque en este momento hay 500,000 de centroamericanos, 500,000 de centroamericanos en lista de deportación en este momento en Estados Unidos. En las últimas semanas han venido miles de salvadoreños deportados, algunos de ellos sin haber hecho nada. Algunos de ellos casi con toda una vida, como el que nos contaban ayer allí en el estadio, en el Hotel Intercontinental de San Salvador. Este hermano precioso de Los Ángeles, 28 años viviendo en El Salvador, 28 años viviendo en Estados Unidos. Apenas el viernes pasado le cayeron a las 5 de la mañana los verdes en su puerta. Y ayer mismo ya estaba deportado en El Salvador. 28 años, toda una vida. Pero también en este momento tenemos lo que usted está viendo en esta imagen. No, señor, no es montaje, no, señor, no es montaje. Eso lo están viviendo en vivo y a todo color en este momento los europeos. Los europeos que tanto se burlaron de Estados Unidos por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, que a veces los europeos decían que los gringos eran muy exagerados con sus emigrantes en Estados Unidos, ahora están bebiendo de su propia medicina. Ahora los europeos están anonadados, están aterrorizados, están espantados, no saben qué hacer. Porque el refugiado que les está llegando a ellos a Europa es muy diferente, como lo dije yo en mi programa Mundo Actual. Un refugiado que a nosotros nos llega a Estados Unidos es un refugiado latinoamericano que no pone en peligro en lo más mínimo la paz y la seguridad de Estados Unidos. Pero el refugiado que está llegando a Europa es un refugiado que se le tiene terror, se le tiene miedo, se le tiene pánico. Porque son refugiados musulmanes. Y el musulmán no viene para cambiar su religión, sino que viene para imponer su religión.
De ahí que los europeos están espantados, están aterrorizados. El año pasado, en el mes de enero, andábamos en Suiza. Y mientras trabajábamos de Suiza, pasábamos a Alemania. De Suiza a Alemania, estaban los retenes. Los hermanos que iban conmigo eran alemanes, todos alemanes. Y me dicen ellos, los hermanos von Leinde, nunca nosotros los alemanes, nunca habíamos visto esto solo en la Segunda Guerra Mundial, estos retenes militares. Dijo, esto es lo que usted está viendo, todos estos retenes está demostrando que los alemanes tenemos terror, tenemos pánico, estamos llenos de terror, porque estamos siendo invadidos por musulmanes. Me decía el hermano Hans, un alemán, me dijo, yo vivo en mi apartamento aquí, mi apartamento, un condominio. Y mi mejor amigo, dijo, bueno, mi compañero, vecino, que me cuida a veces el apartamento cuando ando gira y todo, dijo, es un musulmán. Y usted no va a creer, y eso que es mi mejor amigo de confianza, cuando íbamos bajando allí en toda esta cosa que se está viendo en Europa ahorita, porque el pánico de los europeos, me dijo yo, y empezamos a hablar así de amistad. Y le dije, ¿cuál es la visión de ustedes los musulmanes? Y él dijo, la visión de nosotros los musulmanes es convertir al mundo, a nosotros. Y por eso aún nosotros aprovechamos la marejada de refugiados y así nos vamos apoderando de los países. Y dijo, ¿y qué va a pasar el día que, cuál es el plan cuando ustedes se conviertan toda Europa, Alemania y todo, por ejemplo, conmigo, yo como cristiano? Y me dijo, ¿te digo la verdad? Pues sí, ustedes como tú tienen que desaparecer. Porque los cristianos no tienen cabida dentro de los musulmanes. Como los judíos tampoco tienen cabida dentro de los musulmanes, le dijo. ¿Ahora entiende por qué los europeos están aterrorizados? Están espantados, están asustados con esta marejada. Son miriadas de miriadas de miriadas de miriadas, miriadas de miriadas de refugiados que están llegando. Mire ese barco. Todos los días en las playas de Italia, de Grecia, todos los días están apareciendo balsadas de cuerpos, porque las barcas son tan pequeñas que no aguantan las oleadas y están muriendo 100, 80, 90, 30 personas por día. En las playas están apareciendo los cuerpos de mujeres, de niños, que sea lo que sea, son seres humanos, sea lo que sea, allá hay niños. Y también hay ancianitos. Y que son seres humanos y que nos deben de doler en lo más profundo. Eso nos recuerda a los centroamericanos. Esto que está viendo ahí, mire ese barco. Mírenlo bien, por favor. Mañana, por favor, pastor, mañana trate de ver si vamos a tener pantalla ya. A ver, que el hermano, hablen hoy esta misma noche con el hermano Ramón. Él le soluciona, él tiene el equipo. Miren bien esa imagen. Eso recordará a algunos centroamericanos. El famoso tren de la bestia. Solo que aquí viajan en el tren. Allá es en barco. El que se durmió arriba y cayó a las aguas está desaparecido. Porque son aguas profundas. El caballo negro está representando en vivo todo esto y también está representando una crisis de grandes consecuencias a través del impacto de la naturaleza, pero por favor, déjenme esta imagen para tocarla mañana mejor. Porque nuestros campesinos de aquí de Santa Rosa de Lima, de los lugares donde nos están escuchando a través de Radio Chaday, se está transmitiendo en vivo Radio Chaday, ¿verdad? Ahorita. Los que están escuchando en Radio Chaday, en el campo en estos momentos, deberán de estar muy atentos a lo que voy a hablar mañana en relación al fenómeno del niño. Están anunciando que el fenómeno del niño, y voy a decir, no los quiero asustar, voy a hablar de palabras específicas y contundentes de nuestros científicos. Le decía en la conferencia que tuve en Portland, ahorita en el mes de enero pasado, le decía a los hermanos de Portland, donde tuvimos ese evento que ya van 4 años consecutivos, comenzando enero allí, y que comenzamos con 90 personas y en este momento estamos rompiendo récords desde el año pasado para acá en asistencia. Y le decía a los hermanos de Portland,
que ninguno de ellos se dio cuenta, le dije ahora en enero, ninguno de ustedes se dio cuenta que el grupo de antiojudos que estuvo sentado en muchas de las bancas de adelante, ninguno se percataron que todos esos antiojudos que estuvieron sentados eran nada menos y nada más que científicos de Discovery, de History Channel y del Instituto Sismológico que estuvieron en mi conferencia y que después entraron en contacto directo con su servidor. Porque como mañana voy a hablar, parece que los científicos están más enterados del fin del mundo que los propios evangélicos. Todo esto está listo. Y eso, por supuesto, está preparando indiscutiblemente esto. Pero, discúlpeme, porque se lo quiero dejar, porque yo sé que mucha gente de nuestro campo va a venir, se está preparando para venir el sábado. Y no les queremos dejar nada, porque yo el sábado quiero hablar del avión desaparecido y las 239 personas desaparecidas y el ala que encontraron ahora en agosto pasado y que el eco de venir a aclarar vino a traer peor confusión todavía. Y peores, pero peores interrogantes de los desaparecidos, de los 239 desaparecidos en el avión. Y quiero hablar para este sábado. Pero en ello yo quiero más hablar de esto. Acuérdense los que están hoy. Acuérdense de esto. Porque cuando hice este estudio, me criticaron en el 2011 y me dijeron que exageraba lo que estaba diciendo. Pero el 8, le voy a adelantar un poquito, el 8 de diciembre pasado, estando en Milán, 11 de la mañana, hora de Milán, 2 de la mañana, hora de El Salvador, estoy leyendo el periódico de Italia, cuando está dando la noticia en vivo y a todo color sobre esto y sobre los refugiados. Espérense, como todos lo están preparando y como los refugiados y los inmigrantes efectivamente los van a utilizar como conejillos de India. Es ley, pero yo se lo voy a guardar para el sábado. Solo le dejo un poquito, se lo estoy guardando para el sábado, que quiero tocar junto con el arrebatamiento a la iglesia. El caballo amarillo, sin lugar a duda, también estamos viendo los síntomas. Los síntomas del caballo amarillo es impresionante en este momento. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, miré y vi un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el infierno y el ave, le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El amarillo, que literalmente es un color verduzco, es el color de los cadáveres. De este modo tiene sentido que una figura llamada muerte monte el caballo amarillo. El ave sigue la muerte para reclamar a los que han muerto. Este cuarto juicio es la consecuencia inevitable de los primeros tres. Hace muchos años, la época de nuestros señores que están aquí, cuando eran de moda las películas del oeste, ¿recuerdan? Había una película de vaquero que se llamaba El Purgatorio. Y entonces en esa película del Purgatorio iban los pistoleros, los malos, matando a la gente y detrás venía un carretón y era la propia muerte recogiendo todos los cuerpos de las almas que mataban los vaqueros. Eso es lo que está mostrando Apocalipsis. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. El caballo amarillo simboliza toda una serie de cosas, sin lugar a duda, pero déjeme terminar de leer lo que estoy diciendo aquí. Es la mayor destrucción de vidas humanas que se registrará en la historia. Hasta este punto, estos tres se caracterizan por la espada, la hambruna y la pestilencia. Estos son los mismos por los cuales Dios utilizó para traer a la nación de Israel a un arrepentimiento. Es decir, mientras la situación se está poniendo sumamente cruda, Israel está entrando en el plan de Dios también ya en estos momentos. El plan de Dios de los 144,000 sellados. En los últimos años, desde el 2011, se viene dando un fenómeno en Israel sin precedente, pero sin precedente. Y es la conversión de miles de judíos que se están convirtiendo silenciosamente en Israel desde el 2011 para acá. Un remanente se está levantando en Israel. Posiblemente se están preparando el camino de los 144,000. En medio de toda esta situación, sin lugar a duda, el cuadro muestra exactamente lo que estamos viendo en este momento. Aunque como dije, yo quiero dedicarme mañana,
Porque quiero hablar a los que están haciendo planes para venir también mañana, que agarren un poco más de esto de hoy. Pero mañana quiero hablar con las 7 señales del fin del mundo. Quiero dedicarme más a esto mañana. Y sin lugar a duda, vamos a hablar de ello. El Zika. El Zika, quiero decirles que es una farsa. Es un fuego de vida que se están jugando. Les adelanto un poquito porque mañana lo quiero extender. Por muchísimas décadas, los satanistas, los ateos, los enemigos de Dios han estado peleando en todos nuestros países para que se legalice el aborto. Pero no lo habían podido lograr. Mire cómo todo lo hicieron, preparado. Porque qué casualidad que ese zancudo del Zika existía en África, a más de 15.000 kilómetros de aquí. ¿Cómo es posible que ese zancudo voló 15.000 kilómetros? ¿O es que nos sembraron ese zancudo aquí? ¿Cuál es el propósito? El propósito es aterrador, espantoso. Y yo les estoy preparando. Hoy mañana me quedó a la cabeza porque pésima la internet que tenemos en este hotel bendito. Y espero seguir trabajando para bajarles mañana imágenes impresionantes de cómo lo están planificando todo. Este año, quiero adelantarles un poco, sin lugar a duda, el resoplido del caballo amarillo se está sintiendo fuerte. Este año se va a dar la peor matanza en la historia de niños inocentes en el vientre de una madre. La peor matanza de niños inocentes. Y mañana lo vamos a hablar. Y con todo y esto, la iglesia todavía no reacciona. Y con todo esto todavía no nos damos cuenta que Cristo viene. Bendito sea el nombre de Dios. El caballo amarillo parece estar preparado. Pero ese caballo amarillo también está trayendo la misión tendrá la misión de matar 2.000 millones de personas. Todo parece que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso que no estamos en la gran tribulación. Eso que todavía no están los 4 caballos. Lo que estamos viendo son los síntomas de los 4 caballos. Pero yo quiero detenerme en esta parte un momentito. Dentro de ese espíritu sin precedente de violencia, sin precedente, tenemos este grupo, estas bestias terroristas, dice con las fieras de la tierra. Ellos representan bestias terroristas. Son criminales sin escrúpulo. Son asesinos que no tienen el más mínimo sentimiento. El surgimiento de ellos que ha espantado y ha aterrorizado al planeta Tierra se dio en septiembre del 2014. La noticia número 1 es porque estas bestias terroristas hacen uso de las redes sociales. Su especialidad es mostrar en vivo y a todo color en las redes sociales la crueldad con que matan a sus víctimas. Su especialidad, decapitar cristianos. Desde septiembre de 2014, que es cuando salió la gran noticia, hasta enero de este 2016, han matado más de 94.000 cristianos decapitados. Yo quiero hablar en ese momento porque quiero hacer conciencia en esto. Ese espíritu de esa bestia de terror, de terrorismo, de pánico. Y vi un caballo amarillo y el que lo montaba era la misma muerte. Bueno, ¿qué es un terrorista? Un terrorista es una bestia. ¿Y quién va montado sobre el terrorista? Bueno, tomemos la idea aquí en noviembre pasado, apenas en noviembre pasado. Era una disco o un centro de un concierto de música rock satánica. Había más de 800 personas
Y en ese momento el grupo rockero satanista, más satanista de los Estados Unidos, estaba entonando la canción El beso de Satanás. Y mientras la multitud coreaba a grito la palabra El beso de Satanás, entraron 4 terroristas. Y en ese momento esas bestias terroristas, en el mismo vivo de todo color, así como la multitud estaba clamando a Satanás, le llegó Satanás en vivo en medio de aquellas 4 personas. Y aquellos 4 terroristas comenzaron a disparar sin misericordia. Y después que mataron 80 personas, la masacre, en el concierto, más 200 y resto de personas lisiadas para siempre, cuando se les terminó toda la munición, se explotaron ellos mismos. Que eran bestias montadas ¿por quién? Por la misma muerte. Y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba era la misma muerte. Y se hizo explotar. Volvamos con estas bestias que perpetraron el atentado de noviembre pasado en París. Pero tal vez lo más impactante tenga que ver con este pasaje de la Biblia. Apocalipsis 6, 9 a 11. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que debían de ser muertos como ellos. Lastimosamente, lamentablemente, y lo lamento, sinceramente lo lamento, que nuestra sociedad bíblica en los últimos años haya decidido hacer versiones de la Biblia más moderadas, y eso es peligroso porque lo que está haciendo es quitándole el verdadero contenido. Así es que Sociedad Bíblica consideró que era mejor cambiar el verdadero significado. En esto era mejor cambiar el verdadero significado de lo que dice arriba, porque en el original no dice como dice arriba. Dice: y cuando abrió el 5º sello vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. Pero en el original no dice así. En el original dice: y vi bajo el altar las almas que habían sido decapitada. Esa es la palabra, decapitada por el testimonio que tenían. Sociedad Bíblica le quitó esa palabra. Y si vi bajo el altar las almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio que tenían, y estas almas, dice, están clamando bajo el altar: ¿hasta cuándo, Señor, juzgas? ¿Por qué? Porque ellos saben que dejaron sus seres queridos aquí. Y nuestra iglesia no quiere despertar, no quieren reaccionar, no se quieren dar cuenta que Cristo viene. El 5º sello se centra en los mártires asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. La misma razón por la que Juan fue enviado al destierro en la isla de Patmos. Las almas de estos mártires están bajo el altar porque la sangre del sacrificio se vertía al lado de la base del altar en el templo. Los mártires, impacientes de que el Señor venga su sangre y juzgue a todos los que no se encuentran redimidos. Fuimos estremecidos cuando en septiembre de 2014 agarraron a estos cristianos nuestros. Lo comentaba en Guatemala este fin de semana que estuve en Guatemala. Y un día estábamos reunidos con pastores y vimos en vivo lo que pasó en marzo del año pasado, porque los tipos los pusieron en las redes sociales. Cuando llegaron las bestias terroristas a esta iglesia de 300 miembros en Siria, 300 miembros, y los agarraron en pleno culto. Y los agarraron a los 300. Y los tipos dijeron: si ustedes denuncian públicamente a la fe de Jesús, les salvamos la vida y se convierten al Islam. Si ustedes se niegan a convertirse al Islam, ahora mismo los vamos a decapitar. Y dijeron: comenzaremos con el pastor. Y le dicen: usted, pastor, lo que usted diga, ellos harán. Si usted renuncia públicamente, ellos van a hacerlo. Y salvas tu vida y la de estos niños y la de estas mujeres.
Yo decía, hablaba en Guatemala, el fin de semana, que todos los que estábamos allí, pastores, comenzamos a llorar a grito partido, pero a grito. Pero empezamos a llorar a grito. Cuando el pastor levanta su cabeza, porque los tienen arrodillados, levanta su cabeza y dijo, no vamos a renunciar a nuestro Jesús. Y se tiran y le cortan la cabeza a él inmediatamente de un solo golpe. ¡Fua! Los 300, en su totalidad los 300 murieron. Pero tal vez lo que más nos hizo pegar grito fue la historia de este niño de 8 años. Porque están decapitando a todos, desde el más viejo hasta el más niño de los cristianos. Los están decapitando todo por parejo. Cuando decapitaron al papá, a la mamá, sus hermanitos, y agarran al niño de 8 años. Porque los tipos lo sacaron en vivo en las redes sociales. Y le preguntan al niño de 8 años, si tú renuncias públicamente a la fe de tu padre, te salvas y te vas a unir con esos niños yihadistas. Y estaban del otro lado niños musulmanes, coreando. Si tú renuncias a la fe de tu padre, salvas tu vida y te vas a unir a estos niños yihadistas. Y el niño de 8 años, que le decía a los pastores de Guatemala, este sábado, hizo que la propia Casa Blanca pegara grito. La propia Casa Blanca, posiblemente hasta el presidente, pegó grito en la Casa Blanca, porque eso es lo que dijo las noticias. La Casa Blanca pegaron grito. Cuando el niño de 8 años dijo, no voy a renunciar a la fe de mi padre. Estamos teniendo mártires. 94,000 mártires. Entre ellos mártires niños. Que incluía El Salvador. Miraba el año pasado una noticia de CNN a una señora de estos entornos de por acá. Frente a la televisión se desmayaba la señora. Porque a sus 2 jovencitos, niños para mí, porque todos muchachos de 15 y 16 años son niños. Porque a sus 2 jovencitos se los mataron saliendo a la vigilia porque la señora no había pagado. Para mí son niños mártires. Y esos niños mártires están clamando desde el altar. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? Hay 4 millones de cristianos en África, entre Siria, que están sufriendo el martirio en estos momentos. Hay niños que están muriendo como mártires. Y nosotros los cristianos aquí estamos viviendo una vida bien holgazonada, buscando para pagar conciertos al estilo mundano, trayendo artistas, porque nos queremos parecer más al mundo que a Cristo. Hace unos años, Igner Benítez, y te preparando, Igner, por favor. Hace unos años, Igner compuso esta canción. La hizo cuando todavía no estaba esto, lo hizo hace 17 años. Igner nunca imaginó que esa canción era profética. Todos los que se le escucharon, ninguno le puso importancia. Cuando yo conocí a Igner en Washington, D.C., y escuché esa canción, yo le dije, Igner, ¿sabes tú el significado de esa canción? Ni Igner mismo lo sabía. Le dije, ¿sabes qué, Igner? Has cantado una canción profética. Porque eso es lo que está viviendo, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. En esta canción, mientras preparamos rápidamente, Igner, demuestra la cruel realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos.
Escuchémosla con atención en estos momentos. Nos muestra la verdad de lo que estamos viendo en estos momentos. Duro, difícil. Febrero de 2015. Estoy en Daytona, Florida. Llego al hotel a eso de las 11 de la noche. Lo primero que llego es encender, siempre lo tengo en CNN. Cuando le enciendo la televisión, está en la noticia en vivo en CNN. Como yo sé que todas estas noticias de estas bestias terroristas más o menos circulan 30 minutos antes que se censure por parte de Estados Unidos. Así que corrí rápido, salté. Por eso siempre, hermano Ramón lo sabe, que yo trabajo en hoteles mucho con la internet, precisamente porque ando inmediatamente a estar al día de la información. Salto corriendo a mi computadora, me meto rápido a buscar de inmediato antes que censuren el video. Porque yo quería ver cuáles eran las últimas palabras de estos 21 jóvenes coptos cristianos que fueron decapitados en vivo frente a las cámaras. Yo he dicho, durante todo el año lo dije, el año pasado, que posiblemente esa noche a las 11, si habían vecinos en la habitación de mi cuarto, se asustaron. Porque después que yo oí las palabras que ellos dijeron, yo pegué grito en mi habitación. Pegué grito, pero un grito profundo en el Señor. Los hijos de ellos en Egipto vieron, esos niños vieron a sus papás en vivo en la televisión. Cuando las bestias terroristas le dicen a estos 21 jóvenes coptos cristianos, le dicen que tienen oportunidad de renunciar públicamente a Jesús y salvar sus vidas y reunirse con su familia. Y recuerdo en ese momento que también fue impresionante porque CNN, Atlanta, está entrevistando a José Levy, ese periodista católico. Y le preguntan y le dice, José, ¿nos quiere decir cuáles fueron las últimas palabras que dijeron estos muchachos? Ese señor, ese periodista inconverso, dijo estas palabras. ¿Quieres oír las últimas palabras que estos muchachos dijeron? Y en ese momento soltó el propio José Levy, soltó a grito, pero lo que se llama grito, llanto a grito, pero a grito. José Levy pegó a llorar a grito. Y mientras lloraba José Levy, a grito dijo, ¿quieres saber las últimas palabras de esos coptos? Las últimas palabras fueron, oh Jesús, recibe nuestras almas. Y fueron todos decapitados en ese momento. Esos santos cristianos, esos mártires, la sangre de esos mártires clama por la venida de Jesús. ¿No te gustaría que tu familia se salve? ¿No te gustaría luchar porque tus hijos se salven? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo está tu familia que está en Estados Unidos, lleno de soberbia y de materialismo? ¿Y sabes que estás a punto de perderlos para siempre? ¿Cómo están tus hijos aquí? Porque Cristo viene pronto. Mucho más pronto de lo que no nos imaginamos. El tiempo se acaba. El reloj está a punto de llegar a las 12 de la noche. Y aunque esta noche solo estamos en introducción, porque lo que viene mañana y pasado es más caliente. Lo que muestro en este video va a suceder muy pronto. Por favor, sonido. Todo esto está por suceder. Y si no ganas a tu familia,
lo vas a perder. Yo quiero pedirles a todos sin excepción que inclinen su rostro ahí donde están. Todos sin excepción. Inclinen su rostro por un momento. Mientras vamos oyendo esto a mitad de sonido, mijo. Allí con su rostro inclinado. Y que acaban de invitar a Jesús a su corazón. Entonces vengan al altar.